existencia hipotética de canales fue descrita por primera vez por Alan Hodgkin y Andrew Huxley en 1952 para apoyar su hipótesis sobre la generación del potencial de acción. Estos canales fueron finalmente confirmados por Erwin Err y Bert Sakmann en 1970 usando la técnica del patch clamp. Para el 2003, Roderick McKinnon usó cristalografía de rayos X para revelar su estructura. Los canales iónicos son proteínas integrales de membrana celular que forman poros a través de los cuales se transportan iones, generando un potencial de membrana. Estos canales se activan por la unión de ligandos o por cambio de voltaje y juegan un papel importante en la transmisión nerviosa. Intervienen en numerosos procesos biológicos y varias afecciones están relacionadas con un comportamiento anómalo de estas proteínas y se engloban dentro del término canalopatías, que fue utilizado por primera vez por Hoffman en 1995. Las canalopatías son enfermedades producidas por alteraciones en la función de los canales iónicos que transportan minerales como calcio, sodio, cloruro, potasio y otros iones, que al cruzar completamente la membrana permiten el intercambio de iones extra e intracelulares, un movimiento del que dependen las señales eléctricas que el sistema nervioso utiliza como mensajes. El problema que origina la canalopatía puede encontrarse en la proteína que forma el canal o en alguna de las proteínas que lo regulan. La mayor parte de las canalopatías son de tipo congénito, pero también hay algunas adquiridas. Los problemas congénitos son de naturaleza genética y pueden ser heredados o resultado de mutaciones espontáneas. En cambio, las condiciones adquiridas se asocian más comúnmente con enfermedades autoinmunes, que ocurren cuando el cuerpo ataca sus propios canales identificándolos en forma incorrecta como proteínas extrañas. Cuando algo no funciona correctamente en un canal iónico puede provocar problemas en el sistema nervioso, el corazón, los pulmones, los músculos y otras diversas partes del cuerpo. Los síntomas de las canalopatías pueden variar ampliamente según qué parte del cuerpo esté afectada. En el sistema nervioso, esto podría derivar en parálisis muscular, espasmos musculares o rigidez muscular. Las personas con canalopatías que afectan al corazón pueden experimentar convulsiones, un ritmo cardíaco anormal y otros síntomas. Las canalopatías cardíacas pueden provocar problemas en el ritmo cardíaco o incluso la muerte. Recordemos que el potencial de acción está compuesto por 5 fases, de la 0 a la 4. La fase 0 se produce una despolarización rápida como consecuencia de la apertura de los canales de sodio. En la fase 1, tras esta primera fase, tiene lugar una repolarización rápida precoz por la activación de las corrientes de potasio transitoria de salida y rectificadora rápida. En la fase 2, entramos en una fase de meseta tras la activación de la corriente de entrada de calcio y de salida de potasio rápida. En la fase 3, denominada repolarización rápida tardía, se produce una inactivación de los canales de calcio y una activación de la corriente lenta de potasio. En la fase 4, existe una activación de la corriente de potasio, la ATPasa de sodio-potasio y el intercambiador de sodio-calcio. El síndrome de QT largo es una alteración cardíaca causada por un alargamiento de la fase de repolarización del potencial de acción ventricular. Está causado por una disfunción en la actividad de los ioróforos de potasio. La despolarización normal se produce por una entrada rápida de cargas positivas, que son iones de sodio y calcio al interior de la célula miocardia. La reducción de cargas positivas que inicia la repolarización se produce cuando la salida de iones potasio supera la entrada de sodio y calcio. Cuando esta salida de potasio se produce de forma deficiente o lenta, se alarga la repolarización, lo cual se constata en el electrocardiograma. El síndrome de QT largo implica un aumento de riesgo de arritmia ventricular grave. Puede ser congénito por una canalopatía o adquirido, generalmente producido por un fármaco y en este caso se denomina únicamente QT largo. Los antidepresivos juegan un papel importante provocando el alargamiento de QT y arritmias letales, al igual que la cardiopatía isquémica. Hasta la fecha, se han descrito 13 formas de síndrome de QT largo, cada una de ellas relacionada con la mutación de un gen diferente. Las de tipo 1 y 2 se deben a mutaciones en los genes de la subunidad alfa del canal de potasio que producen una pérdida de la función. El tipo 3 se debe a mutaciones en el gen que codifica la subunidad alfa del canal de sodio, produciendo hiperfunción. Los demás síndromes del 4 al 13 son anecdóticos en la práctica clínica. Este síndrome se diagnostica por las manifestaciones clínicas como mareos, síncopes recurrentes, paro cardíaco y muerte súbita. La herramienta clave es el electrocardiograma con la medición del QT y el QT corregido.
El síndrome de QT corto es una canalopatía hereditaria caracterizada por un anormal acortamiento del intervalo de QT, por un riesgo incrementado para el desarrollo de fibrilación auricular y o arritmias ventriculares malignas, y por la ausencia de cardiopatía estructural. Es una enfermedad heterogénea y se ha identificado mutaciones en los genes codificadores de los canales de potasio y de calcio, un incremento en las corrientes netas de salida de potasio o una disminución en la entrada de calcio favorecen el acortamiento heterogéneo de la repolarización ventricular. La marcada abreviación de la longitud de onda del circuito es un factor arritmogénico adicional. En el curso clínico oscila desde formas asintomáticas hasta la fibrilación auricular paroxística o permanente, síncope, arritmias ventriculares y muerte súbita. El síndrome de QT corto es una enfermedad heterogénea. Hasta la fecha se han identificado mutaciones en 5 genes distintos, todas con un patrón de herencia autosómica dominante. Según el orden cronológico en el que han sido descritas, se ha nombrado como síndrome de QT corto 1 hasta síndrome de QT corto 5. La mutación en el primero suprime la inactivación del canal, con un incremento en la corriente neta de salida de potasio. Esta ganancia de función genera un acortamiento en la duración del potencial de acción y en el periodo refractario auricular y ventricular, justificación para la alta asociación de arritmias ventriculares con fibrilación auricular reportada en este subtipo genético. En el segundo, el gen codifica una proteína del componente lento de la corriente rectificadora tardía de potasio. Las mutaciones producen una hiperfunción del canal de potasio, acortándose la refractariedad auricular y ventricular. En el tercero, se produce una mutación en el gen que codifica al canal rectificador de potasio. Los efectos electrofisiológicos del canal mutante se traducen en una ganancia de su función, con aceleración de la repolarización tardía y acortamiento del periodo refractario. En las últimas dos, todas las mutaciones testadas implican una marcada pérdida de la función del canal de calcio. El acortamiento del intervalo QT no suele estar marcadamente acortado en comparación con las anteriores. Muestran ondas altas y puntiagudas, así como una pérdida de la adaptación del acortamiento del intervalo a los cambios de frecuencia cardíaca. La presentación clínica es altamente variable, aún en miembros de una misma familia. En el curso clínico oscila desde formas asintomáticas hasta fibrilación auricular paroxística o permanente, síncope, arritmias ventriculares y muerte súbita. Ha sido reportado tan precozmente como el primer año de vida, pudiendo estar en relación con la muerte súbita del infante, y tan tardío como a los 80 años. La taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica es una canalopatía ritmogénica caracterizada por la inducción de arritmias ventriculares polimórficas en presencia de catecolaminas. Se caracteriza por alteraciones en la regulación de calcio intracelular que favorecen el surgimiento de arritmias ventriculares graves y alto riesgo de muerte súbita en pacientes jóvenes con un corazón de estructura normal. Deberá sospecharse de en todo paciente joven, en especial niño o adolescente, que presente síncopes relacionados con el ejercicio físico o el estrés emocional, que no tengan cardiopatía estructural y que su electrocardiograma muestre un intervalo de QT normal. Es poco frecuente, pero importante por el riesgo evaluado en la muerte súbita. Las arritmias ventriculares son polimórficas o bidireccionales, fácilmente inducibles con el ejercicio físico y con infusión en isuprel. Tienen un umbral predecible y una complejidad progresiva. Se han identificado 2 mutaciones genéticas causantes de la entidad: receptores de rianodina 2 con herencia autosómica dominante y calsecuestrina 2 con herencia autosómica recesiva. Las mutaciones condicionan la fuga de calcio del retículo sarcoplásmico, que favorece el origen de postdespolarizaciones tardías. Las mutaciones en el gen que codifica el receptor de rianodina explican cerca del 60 al 70% de los casos y condicionan la forma autosómica dominante de la enfermedad tipo 1. El receptor de rianodina es la pieza central en el acoplamiento de la excitación-contracción. La abertura de los canales de calcio de tipo L durante el potencial despolarizante permite la entrada de iones de calcio al medio intracelular. Este, a su vez, activa el receptor de rianodina, que al abrirse libera cantidades mayores de calcio del retículo sarcoplásmico liso al espacio intracelular. Este calcio se va a unir a las proteínas contráctiles e inicia la contracción de la fibra miocardíaca. Durante la diástole, el calcio es removido del medio intracelular por diversas proteínas, en particular 3. La bomba de calcio, que en forma activa introduce de nuevo el calcio al retículo sarcoplásmico liso, el intercambiador de sodio-calcio localizado en la membrana celular, que utilizando la energía acumulada por el gradiente electroquímico intercambia o expulsa del medio intracelular una molécula de calcio al tiempo que introduce 3 de sodio.
y la bomba de calcio de la membrana celular, que con gasto de ATP remueve calcio del medio intracelular y lo libera en el medio extracelular. Calsecuestrina 2. Las mutaciones en el gen que codifica la calsecuestrina 2 explican menos del 5% de los casos y condicionan la forma autosómica recesiva de la enfermedad. En las primeras descripciones de estos casos, los portadores heterocígotos no presentaban el fenotipo, de ahí que se haya considerado una enfermedad recesiva. La calsecuestrina 2 es una proteína constituida por 399 aminoácidos codificada por el gen Cas-Q2 localizado en el cromosoma 1, el cual contiene 11 exones. Esta proteína es crucial en la regulación de calcio intracelular. Cuando la capacidad de la calsecuestrina 2 para almacenar calcio disminuye, la cantidad de moléculas libres de calcio se incrementa, hecho que determina la activación prematura del receptor de rianodina que dejará escapar calcio durante la diastole. El síndrome de bloqueo de rama derecha, elevación persistente del segmento ST y muerte súbita, más conocido hoy en día como síndrome de Brugada, causante de arritmias ventriculares y muerte súbita en pacientes sin cardiopatía estructural evidente. Su diagnóstico es netamente electrocardiográfico, con un patrón altamente sugestivo pero no patogenómico, por lo que existen diagnósticos diferentes. Existen 3 patrones en los pacientes con este síndrome, de los cuales el tipo 1 es el patrón más característico. Este síndrome tiene un patrón de transmisión autosómico dominante con penetrancia incompleta. Se conoce que el 25% de los pacientes presentan alguna mutación del gen 3p21. Este codifica la subunidad alfa del canal de sodio que determina la fase 0 del potencial de acción cardíaco. Las mutaciones en este gen generan la pérdida de función del canal de sodio, reduciendo la corriente entrante del ion, lo que ocasiona las manifestaciones clínicas y el electrocardiograma característico del síndrome. La subunidad alfa de este canal de sodio, a su vez, interactúa con la subunidad B1, anquirina G, caveolina 3 y sintrofina. Por lo tanto, las mutaciones en los genes que codifican para estas proteínas también se han asociado al síndrome. En el potencial de acción normal muestra alteraciones y hasta el momento se han descrito 2 hipótesis que explican su implicación en la patogénesis. La primera, conocida como deterioro de la repolarización, explica que el desbalance de cargas positivas por alteración de las corrientes iónicas de la fase 1 del potencial conducen a una pérdida de la meseta, acortándola en un 40 a un 70% en el epicardio. Esto se puede desencadenar como resultado de la disminución de las corrientes de entrada de calcio o de sodio por un aumento en las corrientes de salidas transitorias de potasio entre el epiocardio derecho y el endocardio, lo que ocasiona una dispersión transmural de la repolarización y la refractariedad, dando lugar al patrón del electrocardiograma típico tipo 1, donde se presenta la elevación del ST o segmento. La segunda hipótesis se denomina teoría de la despolarización. Esta se presenta secundaria a un retraso de la conducción en la región anterior epiocardíaca del tracto de salida del ventrículo derecho. Esto se explica por la existencia de algunas zonas con potenciales anormales con un bajo voltaje y duración prolongada, algo que no ocurre a nivel del endocardio, anterior al mismo tracto de salida, ni en otras áreas de los ventrículos derecho e izquierdo. Las arritmias y la muerte súbita que caracterizan al síndrome se deben al desarrollo de un mecanismo de reentrada en la fase 2 como resultado de la heterogeneidad y la dispersión de la repolarización, tanto a nivel transmural como epiocardíaco, con una mayor vulnerabilidad en la aparición de complejos ventriculares prematuros. Los pacientes con este síndrome no tienen ningún signo de cardiopatía estructural evidente, pero presentan arritmias ventriculares malignas, síncope o muerte súbita cardíaca, que por lo general se suele dar en el reposo o en el sueño nocturno. Además, pueden presentar episodios de taquicardia ventricular polimórfica que terminan en fibrilación ventricular. La existencia hipotética de canales fue